Hola, ¿qué tal? Un saludo. Te doy la bienvenida a EMS Académico. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando el cuerpo humano y vamos a centrarnos de manera específica en el sistema respiratorio. A lo largo de los siguientes minutos estaremos abordando los siguientes temas. Vamos a hablar de manera muy general sobre qué es el cuerpo humano, vamos a conocer algunos términos anatómicos y vamos a hablar sobre diferentes sistemas corporales. Bien, vamos entonces a empezar por entender de manera muy general qué es el cuerpo humano. El cuerpo humano es una estructura compleja y altamente organizada. Está formada por células que trabajan juntas para poder realizar funciones específicas necesarias para mantener la vida. Estás pasando por los tejidos y por los diferentes órganos. Algo importante a destacar es que las células de un tejido no son idénticas. Sin embargo, trabajan juntas para desarrollar funciones específicas. Si queremos verlo de alguna manera más general, básicamente el cuerpo humano es una obra de ingeniería perfecta. Ahora bien, veamos algunos términos anatómicos. Vamos a ver la diferencia existente entre anatomía y fisiología. Básicamente, la anatomía es la ciencia que estudia la estructura de los seres vivos, es decir, la forma, topografía, ubicación y disposición, así como la relación entre sí de los órganos que la componen. Por su parte, la fisiología es la parte de la biología que estudia los órganos de los seres vivos y su funcionamiento. Si quisiéramos verlo de una manera más sencilla, más general, la anatomía estudia básicamente la estructura de los seres vivos y la fisiología estudia el funcionamiento de los órganos que tenemos los seres vivos. Por ejemplo, la fisiología se encarga de decirte o de enseñarte cómo funciona el corazón, el hígado, el páncreas, los pulmones, etcétera. Ahora bien, algo que es importante conocer son los planos anatómicos. Los planos anatómicos son líneas imaginarias que atraviesan el cuerpo humano en diferentes direcciones y su propósito es que se utilizan para analizar los movimientos, la posición anatómica y la localización de las múltiples estructuras y órganos que forman parte del individuo. Entonces, eso es importante saberlo porque cuando nos toca revisar un paciente o explorar un paciente, tenemos que saber qué es lo que estamos palpando, dónde estamos palpando, ¿para qué? Pues para tener un poquito más de certeza en lo que probablemente pueda tener este paciente. Entonces, es muy importante conocer los planos anatómicos. Mira, los planos anatómicos se pueden clasificar de la siguiente manera. Tenemos plano anterior, plano posterior, plano medio, plano donde está la línea media clavicular y la línea media axilar. ¿Ok? Entonces, la parte anterior es el pecho del paciente, la parte posterior es la espalda, la parte media pues es dividir puntualmente el cuerpo a la mitad y la línea medio axilar y medio clavicular es tirar una línea imaginaria a la mitad de la clavícula y a la mitad de la axila. ¿Ok? De esta manera tenemos divididos los diversos planos anatómicos. Ahora bien, veamos algunos términos de dirección. Tenemos derecha e izquierda, superior e inferior, lateral y medial o mesial, que es lo mismo, proximal y distal, superficial y profundo, ventral y dorsal, palmar y plantar y los ápices. Estos serían nuestros términos de dirección. Si hablamos de términos de movimiento, por ejemplo, en el caso del brazo, la imagen del lado izquierdo de tu pantalla, cuando estiras el brazo con los dedos hacia arriba, haces una extensión. Cuando flexionas el brazo, es una flexión propiamente. Cuando apuntas con los dedos hacia abajo y el brazo extendido, haces algo que se llama abducción. Y cuando pegas el brazo al cuerpo en la posición normal en la que caminamos en la calle, por ejemplo, hacemos algo que se llama aducción. Esto hablando de manera muy general de los movimientos del brazo, de los términos de movimientos del brazo. ¿Ok? Ahora bien, veamos algo de posiciones anatómicas. Las posiciones anatómicas son posición prona, posición supina, posición de choque o tren de Lemburg y posición Fowler. Y aquí, por ejemplo, yo podría mencionarte otra posición que se llama decúbito lateral. Puede ser decúbito lateral izquierdo o decúbito lateral derecho. ¿Ok? Vamos a ver entonces estas posiciones. Mira, la posición prona es cuando estás boca abajo, como se ve en la imagen superior. La posición supina es cuando estás boca arriba, como se muestra en la imagen inferior. ¿Ok? Por otro lado, la posición de choque o tren de Lemburg es cuando estás boca arriba y tus pies quedan ligeramente más arriba que tu cabeza. La posición Fowler, como se ve en la imagen de la parte inferior, es cuando estás sentado
Y la posición de cúbito lateral es cuando estás recostado sobre tu lado izquierdo o tu lado derecho, respectivamente. Esa posición se llama decúbito lateral y ya nada más sería ver hacia dónde apuntas, izquierdo o derecho. ¿Ok? Ahora bien, el sistema esquelético, vamos a ver un poquito del sistema esquelético de manera muy general. Recuerda que lo que yo te estoy diciendo aquí son términos muy generales, ¿ok? Que la única intención que tienen es ayudarte a reforzar tus conocimientos. Mira, el sistema esquelético o esqueleto es el sistema biológico de formaciones sólidas de origen mesodérmico que proporcionan soporte, apoyo y protección a los tejidos blandos y músculos en los organismos vivos. El esqueleto es una colección de huesos, tejido cartilaginoso y ligamentos que los fortalece. Entonces, el sistema esquelético, además de esto, tiene funciones muy específicas. Mira, vamos a ver. ¿Cuáles son sus funciones? Primero, dar forma al cuerpo humano. Si no tuviéramos el esqueleto, que es como la estructura, es como si fuéramos una masa amorfa, no tendríamos estructura. ¿Ok? Otra función importante del sistema esquelético es proteger órganos vitales. Te pongo un ejemplo. Detrás de las costillas se encuentran los pulmones. Entonces, los arcos costales o las parrillas costales, entre otras cosas, protegen los pulmones. ¿Ok? Otra función importante, por ejemplo, es que actúan como un armazón para fijación de músculos. Están diseñados para permitir el movimiento del cuerpo y lo tenemos conformado por 206 huesos. Estas son las funciones principales del sistema esquelético. Obviamente, el dar forma al cuerpo también va de la mano del sistema muscular. ¿Ok? Ahorita vamos a ver esta parte. Mira, por ejemplo, si quieres darte una idea más general, veamos de frente y por la parte de arriba los huesos que conforman el cráneo. Entonces, viendo la imagen de la izquierda y por su cara anterior, es decir, de frente, al lado izquierdo de la pantalla vas a encontrar el hueso nasal, el hueso etmoides, el hueso vomer y el maxilar superior. Del lado izquierdo, viendo la misma imagen, encuentras el hueso parietal, el hueso frontal, el hueso esfenoides, el hueso temporal, el hueso lacrimal, el hueso malar, el cornete nasal medio e inferior y la mandíbula. Si vemos esta misma imagen, pero desde una vista superior, vas a encontrarla que al lado derecho de la pantalla te va a mostrar el maxilar superior, el hueso palatino, el hueso esfenoides, el hueso vomer y el hueso occipital. ¿Ok? Entonces, de manera muy general, estos serían los huesos que están conformando el cráneo. Veamos ahora, por ejemplo, las estructuras del cuello. Tenemos cartílago tiroides del lado izquierdo de tu pantalla, del lado derecho de tu pantalla, a la misma altura vamos a encontrar las arterias carótidas. Tenemos también algo que se llama músculo esternocleidomastoideo. Tenemos la tráquea, que es el tubo por el cual se transporta el aire desde el exterior hasta el interior de los pulmones. Este tubo no permite paso de absolutamente nada que no sea aire, ¿ok? Algo importante destacar. Tenemos también las membranas cricotiroideas y tenemos el cartílago cricoides, ¿ok? Esta sería una estructura muy elemental, muy básica de las estructuras del cuello. Ahora bien, veamos la columna. Mira, la vamos a ver en su forma de cúbito lateral y en su cara posterior. En este caso, la clavícula está dividida en 7 vértebras cervicales que se representan en color rojo. Tenemos 12 vértebras torácicas representadas en color azul. Tenemos 5 vértebras lumbares representadas en color verde. Tenemos 5 vértebras sacras representadas en color morado y 4 coxígeas representadas en color amarillo. El final de la columna es algo a lo que también se le conoce como cola de caballo o cauda equina. ¿Por qué te digo esto? Porque probablemente lo puedas llegar a ver en algún libro, en algún manual o te lo digan en algún curso. Entonces, cuando tú escuches ese término de cola de caballo o cauda equina, se están refiriendo básicamente al coxis, a las vértebras coxígeas, que como te estás dando cuenta, son 4. ¿Ok? Bien, ahora veamos la parte anterior del tórax. Del lado izquierdo de la pantalla vas a encontrar la escotadura yugular, los ángulos de Lewis, vas a encontrar el esternón y las costillas posteriores. ¿Ok? Del lado derecho encuentras la clavícula, encuentras marcadas, en este caso, 11 costillas y en la parte de abajo encuentras el arco costal. Ahora, quizá te preguntes, ¿y cuántas costillas tenemos en el cuerpo humano? Tenemos 7 verdaderas, 3 falsas
y 2 flotantes por cada lado. Entonces tenemos 24 costillas, ¿ok? Recuerda, son 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes en el lado izquierdo y 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes del lado derecho. Esos son nuestros arcos costales o nuestra parrilla costal. Ahora bien, veamos el abdomen de manera muy general. El abdomen es la segunda cavidad más grande del cuerpo humano. Esta contiene los principales órganos de la digestión y de la excreción. Mira, aquí si te das cuenta, hay un músculo que tiene forma de arco, ¿ok? Este músculo que tiene forma de arco se llama diafragma y es el músculo más importante en la respiración. Además, divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Ahora, del lado izquierdo de la pantalla te vas a encontrar está el conducto biliar, está el hígado, que es el órgano más grande de la cavidad abdominal, está la vesícula biliar, el intestino delgado y la apéndice. Del lado derecho vas a encontrar el esófago. El esófago es el tubo por el cual bajan los alimentos directamente al estómago. Aquí tenemos el estómago, tenemos el vaso, aquí, tenemos el intestino grueso y tenemos el recto. Ahora, en el caso, por ejemplo, del intestino delgado, si te das cuenta, del intestino grueso, tiene diferentes segmentos, ¿ok? Entonces, ¿cómo se divide? Colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoides. Así es como vas a poder dividir lo que es el intestino grueso, ¿ok? Bien, vamos a ver de manera muy general la pelvis. Si vemos una estructura general de la pelvis, del lado izquierdo de tu pantalla vas a encontrar la vena cava inferior, a un lado vas a encontrar la aorta descendente, del lado derecho de tu pantalla vas a encontrar la cresta ilíaca, el ilion, después el sacro, el ligamento inguinal, el pubis, la sínfisis púbica o la sínfisis del pubis, la tuberosidad isquiática, vas a encontrar la arteria femoral y la vena femoral. En algunos pacientes donde se llega a comprometer esta parte, básicamente es supremamente delicado porque si una arteria femoral se llega a seccionar, el paciente pues puede llegar a perder la vida. Es una arteria muy grande, por ahí transita muchísima sangre, entonces es algo supremamente delicado y el paciente, si se secciona una femoral, es altísimamente probable que pueda llegar a perder la vida. Bien, veamos la estructura de una extremidad inferior. Tenemos muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie. Así está compuesta. Ahora, ¿en dónde está cada cosa? Mira, aquí está la pelvis, ¿ok? Aquí tenemos la pelvis. Esta es esta que tenemos aquí. Esta parte que tenemos aquí es lo que estamos viendo aquí. Tenemos entonces la cadera, tenemos el fémur, que es el hueso más largo del cuerpo humano, tenemos la rótula, que es la rodilla, el peroné, la tibia o espinilla, que es donde nos pegan cuando jugamos fútbol, tenemos el tobillo y tenemos el pie. De este lado, del lado derecho de tu pantalla, vas a encontrar el muslo, la rodilla, la pierna, el tarso, el metatarso y las falanges. Entonces, anatómicamente, así es como está compuesta la extremidad inferior. Ahora bien, vamos a ver la extremidad superior. Del lado izquierdo de la pantalla vas a encontrar el acromión, la apófisis coracoides, la articulación escápulo-humeral, la articulación del codo, el radio, los huesos del carpo, los huesos metacarpianos y los huesos de los dedos. Del lado derecho de la pantalla vas a encontrar la clavícula, el omóplato o escápula, el húmero, más abajo encuentras el cúbito y la articulación de la muñeca. Esta es la estructura que tiene una extremidad superior. Bien, las articulaciones. ¿Qué hacen las articulaciones? Las articulaciones son uniones entre huesos. Hacen que el esqueleto sea flexible, es decir, permiten que te muevas sin ningún tipo de problema. Sin ellas el movimiento sería básicamente imposible. Las articulaciones permiten que nuestro cuerpo se mueva de muchas maneras, ¿ok? Entonces, en algunas ocasiones, por ejemplo, hay personas que se quejan de dolor de las articulaciones y esto es muy común. Porque las articulaciones lo que hacen es que se están lubricando continuamente con algo que se llama líquido sinovial. En las articulaciones hay una cosa que se llama cápsula sinovial y ahí hay un líquido especial, que es el líquido sinovial, que se encarga de lubricar las articulaciones. ¿Para qué? Para que no haya dolor, para que no haya molestia. Es como si tuvieran una especie como de aceitito, haz de cuenta, para que estén lubricándose las extremidades
y obviamente, perdón, las articulaciones y obviamente no exista dolor, no exista roce, por ejemplo, de hueso con hueso y te genere dolor. Con los años, muchas veces las personas empiezan a experimentar molestia, empiezan a experimentar dolor, entonces lo que hay que hacer es suministrar medicamentos que te indica el médico especialista para poder ayudar a que esto no suceda. Bien, ¿cuál es la función, por ejemplo, del sistema musculoesquelético? Inicialmente y en conjunto con el sistema esquelético es dar forma al cuerpo. También el sistema muscular tiene la tarea de proteger órganos internos, de prever el movimiento y está formado por más de 600 músculos. Ahora, vamos a ver cómo se clasifican los músculos del cuerpo. Existen tres tipos de músculos. Básicamente es músculo esquelético o estriado, músculo cardíaco y músculo liso. Así de simple. Ahora, el músculo esquelético es un tipo de músculo estriado. Este está unido al esqueleto. Están formados por células o fibras alargadas que se unen a los huesos y los mueven al contraerse y relajarse en respuesta a los mensajes voluntarios provenientes del sistema nervioso. ¿Ok? Ahorita vamos a entender un detalle muy importante con los músculos. Ahora bien, el músculo cardíaco, su función principal es permitir al corazón bombear sangre de forma rítmica para proveer de oxígeno y nutrientes a los tejidos del cuerpo. Eso realmente no tiene misterio. Yo creo que todo el mundo sabemos cuál es la función principal del corazón. Ahora bien, el músculo liso. El músculo liso está compuesto por músculos involuntarios que se encuentran en las paredes de órganos y estructuras como por ejemplo el esófago, el estómago, los intestinos y los vasos sanguíneos. ¿Por qué te digo esto? Mira, los músculos también se denominan como voluntarios e involuntarios, es decir, hay músculos que van a trabajar de forma autónoma. Por eso te decía que te iba a mostrar algo importante de los músculos, algo que hay que detallar muy bien. Hay músculos que trabajan de forma autónoma, por ejemplo, el corazón es un músculo involuntario. Tú no puedes decir a tu corazón, oye, déjame latir durante un minuto. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque perderíamos la vida. Entonces, el músculo involuntario es completamente autónomo, él trabaja solo. Y los músculos voluntarios son los que están unidos a los huesos del cuerpo, en donde yo, por ejemplo, puedo mover la mano, puedo mover una pierna, puedo mover el pie, puedo mover un dedo, puedo hacer otro tipo de movimientos, ¿no? Pero los músculos básicamente están clasificados en voluntarios e involuntarios, en donde los músculos voluntarios yo los controlo según lo que yo quiera y los músculos involuntarios trabajan de forma autónoma, es decir, por sí solos. Bien, ¿cuál es una característica, por ejemplo, del músculo cardíaco? El músculo cardíaco está completamente autónomo, él es involuntario completamente. Este tiene su propio sistema eléctrico, el cual se denomina nodo sinoauricular o nodo sinusal. Cuando este nodo falla, el cardiólogo lo que hace es colocar un marcapasos artificial en el paciente. ¿Para qué? Para sustituir la función del nodo sinoauricular, ¿ok? Pero el músculo cardíaco, el corazón, es totalmente involuntario y además de eso tiene su propio sistema eléctrico independiente. Es para él solito y es para que él esté funcionando continuamente. Y ese sistema eléctrico que tiene se llama nodo sinoauricular o nodo sinusal. Ahora bien, vamos a centrarnos un poquito ya más en forma en lo que es el aparato respiratorio. Esto tienes que entenderlo muy a detalle porque es básico, es vital para que el paciente se mantenga con vida. El sistema respiratorio es el conjunto de órganos que participan en la respiración y esto incluye la nariz, la garganta, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Entonces, vamos a ver una gráfica del aparato respiratorio donde tenemos vía aérea superior y vía aérea inferior. Así está dividida. Del lado izquierdo de la pantalla vamos a encontrar la vía aérea superior, la cual está conformada por nasofaringe, cavidad nasal, faringe, boca, orofaringe, epiglotis y el vértice del pulmón, ¿ok? Más abajo tenemos la carina y tenemos la base pulmonar. Y del lado derecho de la pantalla vas a encontrar la vía aérea inferior, la cual está compuesta por laringe, tráquea, alvéolos, bronquiolos, bronquio principal y diafragma. ¿Ok? Si te fijas, el diafragma es este músculo que te mencionaba hace un momento que tiene forma de arco y que divide la cavidad torácica, que sería esta, de la cavidad abdominal, que es la que tenemos aquí abajo. Bien,
El diafragma. El diafragma es el músculo más importante en el proceso de la respiración. Eso es importantísimo recordarlo. Y tiene las siguientes características. Tiene forma de arco, divide tórax de abdomen, lo que ya te había yo comentado. Se contrae durante la inhalación y se relaja durante la exhalación. ¿Ok? Eso es lo que hace básicamente el diafragma. Ahora, ¿cómo es el proceso de la respiración? El diafragma y los músculos intercostales se contraen aumentando la cavidad torácica. Entonces, esto genera que la presión de los pulmones disminuya y el aire entre a los pulmones. Por otro lado, dentro del proceso de la respiración existe un proceso llamado hematosis. ¿Qué es la hematosis? La hematosis es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono a nivel de la membrana alveolo-capilar. Este proceso de la hematosis se lleva a cabo en los pulmones, es decir, la hematosis se ejecuta en los pulmones, ¿ok? Entonces, durante el proceso de la respiración, el diafragma y los músculos intercostales se van a relajar. Al existir relajación muscular, toman las dimensiones del tórax, van a disminuir. Entonces, la presión a los pulmones aumenta y disminuye el flujo de aire desde los pulmones. Entonces, vamos a ver otro detalle importante, lo que es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, lo que mencionábamos que se llama hematosis. Al realizar la hematosis, el aire rico en oxígeno es entregado a los alvéolos en la inspiración, es decir, cuando jalamos aire. Posteriormente, el oxígeno se difunde en la sangre y el cuerpo no va a utilizar todo el oxígeno inhalado. Eso es importante. No va a utilizar todo el oxígeno inhalado. Vamos a ver cuál es el órgano en este caso que controla la respiración. Tenemos algo que se llama tallo cerebral y este es el encargado de controlar la respiración. Si el nivel de carbono se eleva demasiado, existe algo que se llama aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Por impulso hipóxico. ¿Qué es el impulso hipóxico? Es un trastorno de niveles crónicamente bajos de oxígeno en la sangre que estimulan el impulso respiratorio. Ahora bien, el impulso hipóxico es un padecimiento que generalmente se observa en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas, entre las que podríamos destacar, por ejemplo, la EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema pulmonar, fibrosis pulmonar y síndrome de apnea del sueño, donde la EPOC y el enfisema pulmonar son padecimientos médicos que normalmente tienen las personas que fuman. Entonces, veamos ahora algunas características de la respiración normal. La respiración normal puede ser identificada porque va a presentar lo siguiente: una frecuencia y una profundidad normales, un ritmo y un patrón completamente regular. Cuando se hace la auscultación a los campos pulmonares, estos van a ser, se van a escuchar limpios, ¿ok? Se van a escuchar limpios, se van a escuchar como el aire entra con total normalidad. El movimiento regular del tórax va a ser de ascenso y descenso normal, y hay movimientos normales en el abdomen. Es decir, hay un cuadro o un conjunto de cosas que son completamente normales y que te indican que las respiraciones son las que deben de ser. ¿Ok? Entonces, algo importante, por ejemplo, es que tú aprendas a identificar y aprendas a escuchar todo lo que es normal. Eso es importantísimo. Aprende a escuchar todo lo que es normal. ¿Para qué? Para que cuando tú veas algo que es anormal o escuches algo que no es normal, en automático puedes decir, aquí hay un problema. Entonces, algo importantísimo es eso, aprender a identificar y a escuchar todo lo que es normal, para que cuando veamos algo diferente a lo normal, podamos deducir que hay un problema. Bien, veamos los rangos de respiración. En un lactante, en un bebé, va a ser de 25 a 50 respiraciones por minuto. En un niño va a ser de 15 a 30 por minuto. Y en un adulto, de 12 a 20 respiraciones por minuto aproximadamente. Estos son los valores que se manejan en frecuencias respiratorias. Lactante de 25 a 50, niño de 15 a 30 y adulto de 12 a 20. Lo que esté por arriba o por debajo de esos valores no supone un problema. Bueno, veamos ahora algunos patrones respiratorios irregulares. Los siguientes serían, por ejemplo, ritmo irregular, respiración laboriosa, uso de músculos accesorios, piel pálida o cianótica, piel fría y pegajosa y un ritmo respiratorio completamente alterado. Aquí, si encontramos alguno de estos, entonces vamos a entender que hay problemas con la respiración y hay que atenderlo. Ahora bien, hay una cuestión muy importante que es la diferencia entre vías aéreas de niño y adulto. La vía aérea de un niño tiene una estructura menos rígida y la vía respiratoria es más pequeña. Entonces, cuando nos toca atender un pequeño,
Normalmente hay que poner una almohadita o hay que poner algo en su cabeza para poder llegar a nivelarlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque su cabecita es más grande y entonces cuesta un poco más. En el caso de un adulto no hay tanto problema porque la lengua es más grande y depende, por ejemplo, del diafragma para respirar. Entonces es relativamente más sencillo atender a un adulto que atender a un pequeño, pero hay que tener en cuenta estos puntos y esto es muy importante que lo practiques con los maniquís correspondientes para poder tener claro el proceder para cada paciente. Si tienes hasta aquí alguna duda o alguna pregunta, me la puedes hacer llegar sin ningún problema a través de la caja de comentarios y en cuanto yo tenga tu consulta, te voy a responder de manera personal. Te agradezco por tu tiempo y sin más, yo te veo en el siguiente video. Hasta luego.